Bueno, a continuación vamos a realizar otro ejemplo de una gráfica de una función cuadrática en forma polinómica, como veníamos trabajando en el ejercicio anterior, en el video anterior, donde obtuvimos una parábola que tenía dos raíces distintas. Vamos a continuar haciendo otro ejemplo. En este caso vamos a trabajar con el ejemplo de una función que sea f de x igual a x al cuadrado menos 8x más 16. Primero que nada, como antes, para graficar necesitamos estas tres cosas: las raíces, el vértice y la ordenada al origen. ¿Sí? Vamos a comenzar entonces con las raíces. ¿Sí? En el caso de las raíces, para hacer las raíces necesitamos utilizar, como tenemos acá arriba, la expresión de Bhaskara. ¿Sí? Bhaskara nos va a permitir nosotros averiguar las raíces de nuestra función cuadrática. Entonces vamos a averiguar quiénes son las raíces de nuestro ejemplo de nuestra función. Comencemos. Entonces, primero que nada vamos a identificar los coeficientes a, b y c. A sería quien acompaña a x cuadrado, b a la x y c el término independiente. En este caso, si no hay nada delante de x, va a valer 1 el coeficiente. Entonces podemos decir que a va a ser igual a 1, b en este caso es menos 8 y c es 16. Bhaskara nos dice lo siguiente: menos b más menos b al cuadrado menos 4 por a por c. Raíz cuadrada de esto, todo sobre 2 por a. Y vamos a comenzar entonces a hacer los reemplazos en nuestra fórmula. Nuestro b, este es el menos de la fórmula, y nuestro b está valiendo menos 8. Más menos, entonces vamos a tener menos 8 al cuadrado, porque es b al cuadrado, menos 4 por a, que es 1 por c, que está siendo 16 en este caso. Raíz cuadrada de esto, todo sobre 2 por 1. Acá tengo un paréntesis, afuera un menos, entonces si levanto el paréntesis, los del interior cambia de signo. Como es menos 8, va a pasar a 8 positivo. Más menos 8 al cuadrado nos da 64. Y luego, si nosotros hacemos esta multiplicación, ¿no es cierto?, que es el término que nos queda, vamos a tener menos 4 por 1, menos 4. Menos 4 por 16, menos 64. Y hacemos la raíz cuadrada de esto sobre 2 por 1, que es 2. Haciendo la resolución que tenemos en nuestro radicando sería 64 menos 64, llegamos a que esto es 0. La raíz cuadrada de 0 nos da 0, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar 8 más menos 0 sobre 2. Y es ahora que nosotros tenemos que calcular x1 y x2. ¿Cómo se calculaba x1? Recuerden que siempre x1 por convención nosotros lo tomamos como el que se va con el signo positivo. Entonces esto nos va a quedar 8 más 0 sobre 2. Y en tanto que x2 sería 8 menos 0 sobre 2. 8 más 0 nos da 8. Sobre 2 nos quedan entonces 4 enteros. Mientras que 8, si le quito 0, me queda en 8 sobre 2, nos van a dar también 4 enteros. ¿Qué observamos en este caso? Que tanto x1 como x2 van a tomar el mismo valor, van a ser el mismo punto. Si nosotros recordamos lo analizado en el video anterior, donde decíamos que si lo que está debajo de la raíz en Bhaskara, que nosotros llamamos discriminante, si el radicando o discriminante nos da igual a 0, nosotros íbamos a tener dos raíces, x1 y x2, que iban a ser iguales. ¿Sí? Entonces nosotros ahora estamos parados en ese punto. Veamos cómo representamos este en el sistema de ejes cartesianos. Acá tenemos los ejes, ¿sí?
Entonces vamos a poder empezar a poner la información. Vemos que acá poner la nomenclatura. El eje vertical siempre va a ser el eje Y y el eje horizontal es el eje X. Las raíces van a ser en X igual a 4. Entonces, acá vamos a ubicar el 1, el 2, el 3 de la X, el 4, el 5. ¿Dónde van a estar ubicadas estas raíces? Bueno, en este caso las dos coinciden y van a pasar por 4. Entonces acá en 4 va a estar X1 y también acá en 4 va a estar X2. ¿Sí? Entonces continuemos ahora con los demás cálculos de los otros elementos de la parábola para poder obtener su gráfico. Venimos acá y seguimos haciendo los cálculos. Ya entonces hicimos el tema de las raíces. Ahora vamos por el vértice. El vértice que está conformado por XB, que es el eje de simetría, e IB. Recordemos que aquí tenemos las fórmulas de cada uno de ellos. Vamos a utilizar en este caso para sacar el eje de simetría esta. Y para sacar la ordenada del vértice, en esta ocasión vamos a utilizar esta ecuación. ¿Sí? Entonces, comencemos. Para sacar el eje de simetría, que es XB, nosotros sabemos que la fórmula para sacar este elemento es menos B sobre 2 por A. Menos B vale menos 8. Entonces nos va a quedar menos 8 sobre 2 por 1. Usando la regla del paréntesis nos queda un 8 positivo sobre 2 y 8 sobre 2 son 4. O sea que tenemos ahí 4 enteros. Y B, vamos a usar la fórmula que dice C menos B al cuadrado sobre 4 por A. Entonces, nuestro C está valiendo 16. Nuestro B es menos 8, que está al cuadrado sobre 4 por 1. Entonces vamos a tener 16 menos 8 al cuadrado nos da 64 sobre 4. Sabemos que 64 sobre 4 nos está dando 16 enteros. A 16 le saco 16 y nos queda 0. Entonces nosotros sabemos que el vértice va a tener coordenadas XB e IB. En este caso nuestro vértice va a ser 4, 0. Y ahora vamos a marcar cada uno de estos elementos en el eje cartesiano. Vamos al eje cartesiano. XB entonces, que es el eje de simetría, es una recta paralela al eje Y, que va a cortar en X igual a 4. Entonces vamos acá, va a pasar nuestro eje de simetría justo en 4. Y ahí lo marcamos. Va a quedar XB igual a 4. Y nuestro IB, que nosotros lo calculamos acá, nos queda en 0. Es una recta que va a pasar por igual a 0. Entonces marcamos acá. En igual a 0 va a pasar nuestra otra eje, nuestro otro eje, nuestra otra recta. Va a coincidir en este caso con el eje X. Ahí va a pasar el IB. Donde se cortan las dos va a estar ubicado el vértice. Ese es el vértice. Va a tener coordenadas 4, 0. Entonces ya averiguamos las raíces. Averiguamos el vértice con el eje de simetría y la ordenada del vértice. Ahora nos falta, por último, averiguar la ordenada al origen. La ordenada al origen, recuerden que tenemos que utilizar esta expresión que voy a resaltar ahí con celeste, esta, para la ordenada al origen. Entonces vamos a calcular la ordenada al origen. ¿Sí? Ok.
nosotros sabemos que la expresión de nuestra función es la siguiente. Es f de x igual a x al cuadrado menos 8x más 16. Y la ordenada al origen es encontrar el valor donde nuestra función x va a valer 0. Entonces cada vez que aparezca la x yo la voy a reemplazar por un 0. ¿Sí? Y es lo que vamos a realizar a continuación. Comencemos. X al cuadrado, o sea que va a ser 0 al cuadrado menos 8 por x, 8 por 0, más 16. El primer término se me anula, me va a quedar 0, 0 al cuadrado 0. 8 por 0 también se va a anular, me va a quedar 0. Y luego sumamos 16. O sea que finalmente nos queda 16. Y lo va a ser, el ordenado al origen va a ser el punto, que cuando x valga 0, la función va a valer y 16 y nos va a dar el punto 0c. Fíjense que el c en este caso va a valer 16 y esto lo tenemos que marcar en el eje, o sea en las coordenadas acá, sobre el eje y sería la ordenada al origen. Acá vamos a hacer un pequeño ajuste en la escala del eje y. Recuerden que la escala del eje y puede ser distinta a la escala del eje x, es independiente uno del otro. Vamos a hacer la escala del eje y para que nos alcance nuestro gráfico de 2 en 2. Acá empieza el 0 del y, acá 2, 4, 6, 8, 10, 12. Seguimos. A ver. 12 habíamos dicho. Vamos a extender un poco más el eje, así nos alcanza. En la hoja lo hacemos perfecto. Acá teníamos 14 y llegamos a 16 y 18. ¿Dónde iba a estar ubicada la ordenada al origen? En el punto, entonces habíamos dicho 0, 16. 0 de x, 16 de y. En este lugar. Ahí va a estar la ordenada al origen. Luego, vamos a extender un poco más el eje de simetría, porque esto luego nos va a servir. Si nos fijamos y observamos, vamos a tener dos puntos. ¿Sí? Tenemos este y este, donde coinciden las dos raíces y también el vértice. Entonces, con dos puntitos, ¿cómo vamos a construir nuestra parábola? Y bueno, en este caso nos vamos a ayudar con la simetría. Vamos a encontrar nuestro tercer punto para graficar nuestra parábola por simetría. Fíjense que a la altura del 16, al eje de simetría tenemos una distancia de 4 cuadraditos. El punto simétrico a este es a la misma altura, 4 cuadraditos hacia la derecha. Entonces ahí vamos a tener nuestros tres puntos. ¿Cómo graficamos nuestra parábola? Y bueno, uniendo estos tres puntos y dándole forma de parábola. Sí o sí, recuerden que tiene que pasar por los puntos que nosotros averiguamos, nuestra parábola. Y le vamos a dar forma de función cuadrática. Vamos a intentar otra vez. Vamos a hacer un intento más. A ver si nos sale un poco mejor. No. Vamos con un tercer intento. La tercera es la vencida. Parece que igual siempre tienen a GeoGebra para que vean ahí bien. Los va a ilustrar cómo hacer. A ver, vamos a ver. Nos tiene que salir esto. Es complicado con la tarjeta gráfica. A ver, ahí va un poquito mejor.
Me parece que ahora sí va queriendo. Ahí está. Un poquito mejor que las versiones anteriores está. Bien. Entonces ahí tenemos nosotros nuestra parábola. Entonces, decía que el programa GeoGebra, recuerden, también nos sirve para verificar que lo que nosotros hemos realizado lo hemos hecho de forma correcta. ¿Sí? Entonces, veamos cómo nos quedaría nuestro gráfico en GeoGebra. Que lo tenemos acá, lo vamos a traer, ahí está. Acá tenemos el gráfico en GeoGebra. ¿Sí? Si observamos, obtuvimos lo mismo. ¿Ven? GeoGebra nos va a ayudar para verificar. Las raíces están acá, las dos juntas. El eje de simetría pasa aquí. Tenemos acá el IB, que es el otro eje. La ordenada al origen. Y el tercer punto que encontramos por simetría. Y este sería el gráfico de nuestra función x al cuadrado menos 8x más 16. ¿Sí? Bueno, y ahí nos hace la aclaración que al medir la distancia de la ordenada al origen del eje de simetría, vamos a poder encontrar el otro punto simétrico que nos va a ayudar a construir nuestra función cuadrática para que quede ahí el gráfico de nuestra parábola. Bien, y este sería entonces el segundo caso cuando tenemos que nos da igual a 0. Las dos raíces coinciden en el mismo lugar y valen lo mismo. En el próximo video vamos a ver un tercer ejemplo que sucede cuando no tengo raíces reales, cómo debo graficar esas parábolas.